Porque las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en España. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2015 fallecieron más de 400.000 personas por estas causas. Investigadores de Barcelona, por ejemplo, han demostrado en un estudio la posibilidad de identificar de manera más precoz el infarto de miocardio. Para ello insisten en la necesidad de analizar los patrones del electrocardiograma de ingreso de pacientes que sufran oclusión aguda en la arteria coronaria izquierda. De esta forma, atendiendo a una serie de factores, se podría identificar esta dolencia antes y, en consecuencia, tratarla también con mucho más tiempo. Pero vamos a ir a los casos más prácticos. ¿Cómo podemos alertar ante esas señales que nos pueden decir que estamos ante un infarto de miocardio? Esta mañana nos acompaña en esta mesa Alejandro de la Rosa, que es cardiólogo del Servicio de Cardiología de Hospiten Rambla. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, gracias por venir. Bueno, para empezar, ¿qué es un infarto de miocardio? ¿Tiene algo que ver con el paro cardíaco? ¿Son cosas totalmente diferentes? Bueno, el infarto de miocardio es la oclusión aguda de una arteria coronaria que limita el flujo de sangre hacia el músculo cardíaco, ¿no? Y como consecuencia de esta circunstancia puede venir un paro cardíaco, que es a veces la primera manifestación de un infarto agudo de miocardio. Claro, y hay que actuar sobre todo porque lo más importante, lo que todos sabemos, es que hay que actuar rápidamente. La cuestión es identificar que se está sufriendo ese infarto, y a veces no es fácil porque hay mucho mito, sobre todo para la población en general, de que a lo mejor es solo un dolor en el pecho. Es que esto es mucho más complejo, los síntomas, ¿no? Bueno, ojalá fuera tan sencillo, pero es verdad que lo más importante cuando uno sufre o piensa que puede tener un infarto de miocardio es avisar al 112 o acercarse al centro de emergencias más cercano que tenga para poder hacer un electrocardiograma, como decían en el estudio, u otro tipo de pruebas. Desde luego lo importante es reconocer los síntomas que se inician cuando uno tiene un infarto de miocardio o una angina de pecho, que suelen ser la opresión centrotorácica irradiada del brazo izquierdo, pero no siempre esos síntomas son iguales para todo el mundo, y en ocasiones pues acompañan de falta de aire, náuseas, pérdidas de conciencia, o incluso en ocasiones el primer síntoma es la parada cardiorrespiratoria. Entonces, claro, esta variedad de síntomas que se producen es lo que dificulta a veces que la gente lo reconozca y acudan a los centros de atención médica. El caso es que se puede manifestar de una manera muy diferente tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Bueno, esto es un tema muy importante porque en los últimos años se ha visto que en hombres y en mujeres varía el tipo de presentación, los síntomas. Generalmente suelen ser eso: opresión, irradiación al brazo izquierdo, al brazo derecho, a la nuca, al cuello, a la espalda, pero en las mujeres se ha visto que también hay síntomas más inespecíficos, hay más náuseas, fatigabilidad, sensación de falta de aire, los días pruebas a lo mejor un poco de insomnio. Son síntomas un poco más inespecíficos que hacen doctor, y en este caso es un poco complejo porque estos síntomas podrían confundirse con cualquier otro cuadro, ¿no? Correcto. Además, la presentación en las mujeres suele ser más tardía, la edad de presentación. Las mujeres con los estrógenos fisiológicos hasta que empieza la menopausia están más protegidas para la enfermedad cardiovascular, pero una vez que tienen la menstruación, la menopausia, ya empiezan a acumular esos factores de riesgo, y son más mayores cuando tienen a lo mejor el primer síntoma de infarto de miocardio. Ya tienen otras dolencias, dolores osteomusculares, otro tipo de problemas que pueden hacer que los síntomas no sean tan claros como en el hombre. Esto no quiere decir que la persona que esté sufriendo un infarto de miocardio se vaya a desplomar de una forma inmediata, no, sino esto viene a lo mejor con un aturdimiento, un mareo previo. Es que la presentación es muy variable. En ocasiones la parada cardiorrespiratoria es el primer síntoma, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que aparezca un dolor centrotorácico, que incluso en ocasiones va apareciendo los días previos cuando hacemos un pequeño esfuerzo y que no le ponemos importancia, o que vamos subiendo una calle y nos tenemos que parar porque nos molesta o tenemos falta de aire. Claro, que es una cosa que a lo mejor no nos ha pasado nunca y de repente notamos ese cansancio raro. Entonces sí, habría que tenerlo en cuenta como posible síntoma previo de un infarto, que a lo mejor lo podemos achacar a cualquier otra cosa menos a eso, digo, el común de los mortales, ¿no? Lo importante es no minimizar, yo siempre se lo digo a los pacientes, lo importante es no minimizar los síntomas, o sea, no quitarle importancia a las cosas que nos suceden. Si de repente todos los días hacemos un trayecto caminando o subimos unas escaleras en casa y no podemos subirlas, ¿vale?, pues habrá que pensar que a lo mejor nos esté pasando algún problema, o que tengamos una anemia, o que tengamos un problema pulmonar, o que tengamos un problema de corazón. En ese sentido, a veces se va manifestando poco a poco, lo vamos dejando pasar, porque soy que estos días que me encuentro medio mal, y hasta que se manifiesta el dolor agudo y que no se nos va, y con el cual tenemos que ir a urgencias. Bueno, una forma de diagnosticarlo a través del electrocardiograma, como usted decía. En cualquier caso, el electrocardiograma es capaz de detectar cualquier infarto de miocardio, o también puede manifestarse de forma tan silente que
que ni siquiera el electro lo pueda determinar? Bueno, normalmente si tenemos un infarto de miocardio y acudimos a un centro de urgencias donde nos hace un electrocardiograma, lo normal es que exista una elevación de un segmento del electrocardiograma, el segmento ST, que nos diga qué arteria está ocluida en ese momento, ¿no? Es lo más frecuente. En ocasiones hay arterias que tienen menos manifestación electrocardiográfica o puede pasar que lleguemos a urgencias y ese primer electrocardiograma se nos haya aliviado el dolor de forma relativa, se nos haya aliviado ligeramente y ya ese electrocardiograma sea prácticamente normal. Lo normal que es el manejo en urgencias, pues repetir el electrocardiograma 2 o 3 horas más tarde y hacer una serie de analíticas que tienen unos valores que se elevan cuando existe un infarto de miocardio. Imagino que habrá algún tipo de factor que predetermine a alguna persona ser más candidato a tener un infarto o no, o tiene que ver siempre con el estilo de vida. No, la verdad es que lo que determina que tengamos un infarto de miocardio normalmente son los factores de riesgo, ¿no? Y los factores de riesgo es la obesidad, el tabaco, el sedentarismo, la diabetes, el colesterol, hipertensión arterial, todos estos factores de riesgo y la edad, que es algo que vamos cumpliendo años y es inexorable, ¿no? Vamos pasando los años y vamos acumulando factores de riesgo, ¿no? Entonces eso hace que las personas que tengan este tipo de factores de riesgo tengan más probabilidad de tener un infarto que una persona que está sana. ¿Y el haber nacido, por ejemplo, con una cardiopatía es un factor de riesgo? En principio no, las cardiopatías congénitas son otro tipo de patologías del corazón que no están relacionadas con la degeneración de las arterias coronarias, porque la enfermedad cardiovascular al final es una enfermedad degenerativa, o sea, es una enfermedad en la cual vamos pasando los años, se nos van estropeando las arterias coronarias, no solo coronarias, sino también de otras partes de nuestro organismo, el cerebro, etcétera, y van generando una serie de placas que se pueden romper y generar un infarto de miocardio. Está claro que ya ha avisado de esos síntomas que podrían ser de un infarto, de ese dolor punzante en el pecho, en el brazo, en la mandíbula, incluso en la zona del cuello, pero cuando ya se produce un desvanecimiento y podemos sospechar que es un infarto, ¿cómo se debería actuar al margen de llamar urgentemente? Si uno sabe hacer algún tipo de técnica, ¿debería hacerlo o mejor que esperar? Lo ideal, y es una cosa que se trabaja mucho en la Sociedad Canaria de Cardiología y en todas las sociedades españolas de cardiología, es que toda la población sepa hacer algo de reanimación cardiopulmonar básica, que al final hacer compresiones torácicas de 90 por minuto aproximadamente y de forma, ¿no? para intentar restablecer el flujo de sangre del corazón hacia el organismo. Primero de todo, siempre que vemos una parada cardiorrespiratoria es avisar, porque nosotros solos no vamos a poder salvar la vida a esa persona. Tienen que venir unos profesionales con material para poder ayudarnos. Avisar. Y una vez que hemos avisado, podemos hacer compresiones torácicas e intentar restablecer de una manera que la sangre vuelva a circular por el organismo. Eso es lo fundamental. Pero sobre todo yo siempre es avisar y que toda la población esté informada de cómo hacer una reanimación cardiopulmonar, porque todos nos podemos... Eso se va avanzando en los colegios, por ejemplo, poco a poco, ¿no? La idea es esa, claro, que desde los colegios, desde que los niños son pequeños, aprendan a hacer algo de reanimación. ¿Y si se supera, por ejemplo, un infarto de miocardio, puede dejar alguna secuela? Bueno, el infarto de miocardio al final es la muerte de células cardíacas y siempre deja una pequeña cicatriz, una pequeña necrosis dentro del músculo cardíaco que dependiendo de la extensión del infarto puede hacer que tengamos una función completamente normal o que nuestra función esté severamente deteriorada, ¿no? Eso siempre, el infarto deja una pequeña cicatriz en el corazón. Pero imagino también la psicosis que genera al paciente que ha superado un infarto de miocardio a la hora de pensar que luego en un futuro, cuando tenga cualquier dolor, ya sea sospechoso de que pueda estar ante un infarto de miocardio de nuevo, ¿no? Porque puede ser recurrible, se puede otra vez repetir. Hombre, siempre que uno tiene un infarto de miocardio tiene enfermedad cardiovascular y la probabilidad de que eso se repita puede volver a suceder y es muy importante, y ahí está la labor de los médicos, de los psicólogos, de la rehabilitación cardíaca, de intentar que ese paciente vuelva a tener una vida lo más normal posible, porque cuando uno tiene un infarto, que es una situación que tiene la sensación de muerte inminente en ese momento y que hoy es que sabe que por estas circunstancias uno se puede morir, pues que queda una psicosis, como dices, que es difícil a veces de superar y que para eso están los profesionales, para intentar ayudarlo. Bueno, pues en manos de profesionales lo hemos puesto esta mañana para conocer un poco más los detalles y las señales de un infarto miocardio. Alejandro de la Rosa, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias.